Entonces, la idea es que retomemos el texto en función de este eje que dijimos de la decolonización del saber y este quiebre o este puesta en discusión de ese aparato epistemológico, o sea, desde dónde conocemos, desde dónde pensamos, estas rejillas que están vinculadas a construcciones colonizadoras que son las que nos llevan a observar ciertas aristas y no ver otras, ¿no? En este momento estamos en un corte de un congreso en el que estoy participando y bueno, aparece esta idea de ciertas aristas o ciertas perspectivas de nuestros objetos de análisis, de nuestras investigaciones, que no vienen siendo consideradas, ¿no? Y que lo rico de los congresos es que siempre hay alguien que la aporta, y que uno después dice, ¿por qué yo no la miré? ¿Por qué yo no lo tuve en cuenta? ¿Por qué no lo nombré? Bueno, esto tiene que ver con esos resquicios epistemológicos que tenemos, por un lado como defecto ideológico muchas veces, pero también por el otro lado, que tiene que ver con colonización que hemos tenido a lo largo de nuestra historia personal e historias académicas, ¿no? En ese marco analizamos y pensamos esta propuesta de una estética ya no solo decolonial, sino para la liberación, o sea, como la parte propositiva, podríamos decir. El texto de Enrique Dussel nos invitaba a ello, a repensar y repensar nuestras prácticas, a poner en tensión nuestras y ampliar esta concepción de la estética. Un poco, yo el otro día me acordaba de que falleció este año Jesús Martín Barbero, cuando él en la década de fines del 70, en los 80, trabajaba justamente el eje que tiene que ver con lo popular, con las estéticas populares, ¿no? Él incluso dicta un seminario sobre estéticas populares en Colombia y recupera aquello que no entra en las disciplinas artísticas. Después, bueno, obviamente los estudios culturales y más recientemente los estudios visuales empiezan a tomar en consideración salirse, ¿no?, de estos, irse hacia los márgenes, que entre otros objetos de estudio, otros objetos de análisis, pensar que otra cosa se puede estudiar, ¿no? Y más allá de eso, en ese marco, en ese contexto, pensaba en Joaquín Barrientos, en este texto que les comparto, que es un texto que surge de un seminario que él brinda. Él estaba, ya lo debe haber terminado, porque, bueno, él trabaja en la Universidad de Colombia, es máster en Cultura Histórica y Comunicación, y un doctorado en Historia, Teoría y Crítica del Arte de la Universidad de Barcelona. Es profesor, ¿no? Invitado del Departamento de América Latina y de las culturas latinoamericanas de la Universidad de Colombia, perdón, de Colombia, y también trabaja como profesor invitado en la Universidad de Nueva York. Pensaba en este texto, que me parece que les puede abrir otros panoramas, primero se los invito a pensar desde dos lugares de lectura. Por un lado, una lectura metodológica, ¿no? Si bien no les doy metodología de investigación, pero sí, como yo lo he invitado a hacer ya en política educativa el año pasado, esta lectura metodológica para pensar cómo armar un texto, ¿no? Siempre que se arma un texto, que se propone una lectura metodológica, es importante pensar cómo se escribió el texto, ¿no? ¿Qué partes tiene el texto? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué se propone? ¿No? Entonces, si ustedes analizan, va a haber una introducción, ¿no?, en donde aparece desde dónde plantea su hipótesis, ¿no? De
¿desde dónde construyo un concepto? ¿No? Lo que tenemos que hacer en las ciencias sociales, cuando hacemos un posgrado, en el caso de las maestrías o de los doctorados, es crear conceptos. Conceptos que permiten construir y posibilitar análisis. Entonces, este concepto que propone Joaquín Barrientos de la colonialidad del ver, me parecía que enriquece nuestros análisis contemporáneos. Por eso, ¿no? Esta idea de cómo se representa, cómo se produce este diálogo visual interepistémico entre los distintos regímenes visuales. Por un lado, los canonizados desde las miradas eurocéntricas, y por el otro lado, las culturas visuales que han sido racializadas. Y esta idea de la racialidad es fundamental, y lo retomábamos de Quijano, para pensar América Latina, ¿no? Es decir, pensar el otro, pensar la otredad, no se puede pensar y no se puede hablar de otredad sino a partir de la categoría de raza, ¿no? Es en esta racialización, entonces decíamos, no puedo hablar de feminismo sin tomar en la complejidad de la racialidad en América Latina, ¿no? Como una categoría cuasi fundante, ¿no? En las definiciones identitarias. Y eso entonces, hablar de estos regímenes visuales racializantes, ¿no? Eso es lo que nos invita, es decir, cómo construyo, ¿no? Identidad, cómo construyo imagen, cómo construyo qué se visibiliza, qué se ve, lo que represento, lo represento en función de ese proceso racializante. Lo que represento, lo represento en función de esta colonización, ¿no? Entonces, mi mirada no es una mirada inocente, no es una mirada ingenua, sino es una mirada aprendida, es una mirada limitada, y tomar conciencia de eso me permite también ampliar esa mirada. Y por el otro lado, no solo, ¿no?, tomar conciencia de eso, sino también cómo aparece, él define la colonialidad del ver, dice, como una maquinaria heterárquica de poder que se expresa a lo largo de todo el capitalismo, pero bajo la forma explícita de lo que Quijano llama heterogeneidad histórico estructural. O sea, la colonialidad del ver consiste en una serie de superposiciones, derivaciones y recombinaciones heterárquicas, las cuales interconectan en su discontinuidad el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e incluso hasta XXI, ¿no? Es decir, son imágenes, y esto es lo que yo estuve exponiendo hasta recién en el Congreso, cómo las imágenes, la cultura visual que construyen, en el caso que yo estoy analizando, la identidad rionegrina, como una invención del Estado, pero cómo construye estas imágenes, cómo mantiene estas regularidades, en donde no hay una repetición, pero sí hay una vuelta y una vuelta y una revisión, y en cada una de estas repeticiones hay una mayor naturalización, y en eso se observa un mayor proceso de asimilación y de naturalización de esas imágenes, de manera de que cuando se va perdiendo la cita, la referencia, la cita del texto de donde proviene, todo ese proceso de descontextualización, lo que hace y de lo que da cuenta es de que esa imagen se vuelve propia, ¿no? Se vuelve propia de esa comunidad, se vuelve parte de ese imaginario. En este caso les dejo esta imagen de un fotógrafo chileno, esta idea de la mirada, ¿no? Que miramos, como vemos, desde donde vemos. Y les dejo también para que puedan analizar, y que los invito a que entren en esta exposición que se organizó en la Fundación PROA en Buenos Aires, tiene sus añitos, sobre fotografía argentina, contradicciones y continuidades. Y les dejo una de las imágenes que me parecía interesante, en donde recupera imágenes tomadas de escenas de distintos pueblos, en donde Carlos Gallardo
la presenta y dice esperando el ataque, ¿no? Y esta presentación de las distintas imágenes es donde aparecen, por un lado, las típicas imágenes en donde esta construcción de la otredad, ¿no? Como, por un lado, pueblo dominante vencido, ¿no? Vencido y captado, ¿no? Captado, atrapado por la lente de la cámara también, y que construye esta tipología, analizada por Marta Penos, donde habla de frente y perfil, ¿no? Que recupera aquellas imágenes de la eugenesia, aquellos modos de fotografiar ligados a la criminalística y la eugenesia y los tipos raciales, ¿no? En donde lo que se produce es una generalización y un captar las imágenes a partir de cosificar al otro desde una mirada cientificista, ¿no? Cientificista ligada al positivismo del siglo XIX, ¿no? Y por el otro lado, escenas, ¿no? Que Buto las llama escenas étnicas, en donde se vinculan a estos diarios de viajeros del siglo XIX, tan típicos del siglo XIX, muy difundidos en Europa y que van acompañando, a medida que se producen los viajes, van acompañando con representaciones, ¿no? En una mirada del viaje hacia lo exótico y en una mirada ligada a las miradas románticas. Entonces, nada, las y los invito a que revisen esta exposición, están las imágenes, está en el sitio de Proa, y de paso revisen también el sitio de Proa, ténganlo como un sitio de consulta constante que tiene unas exposiciones y unos catálogos de primer nivel, en el caso para arte contemporáneo especialmente. Y entonces, y bueno, y por el otro lado, el tema específico del texto de Barrientos, es decir, esa introducción en donde están los ejes más importantes, define su concepto, plantea cuál es el objetivo, de dónde surge, habla de este efecto Benetton, ¿no? De esta racialización de los regímenes visuales, y especifica cómo lo va a hacer, ¿no? Qué metodología va a utilizar, ¿no? Qué marcos teóricos va a proponer, y luego ya viene directamente a sus análisis, en donde permanentemente está yendo y viniendo de ese pasado caníbal ligado a las imágenes de los pueblos de América Central, en especial de la Latinoamérica del Norte, esta idea del canibalismo, ¿no? Y vinculado obviamente con la mirada, ¿no? Los ojos que miran, los saberes etnográficos, la colonialidad del saber, la construcción de la alteridad y la construcción del monstruo, de la monstruosidad, ¿no? Dualidad de la metafísica occidental entre el sujeto y el objeto, entre el sujeto que es motivo de ser observado, ¿no? ¿Qué represento cuando represento? Y aquí aparece también un vínculo que no puede marcar una linealidad con uno de los usos más constantes de la fotografía, que fue la fotografía del retrato, ¿no? Fotografiar cuerpos, fotografiar rostros. Hay un texto interesante también que salió hace poco en castellano, que es un estudio de Hans Belting sobre los rostros, ¿no? Las máscaras mortuorias, ¿no? De las antiquísimas máscaras mortuorias que se colocaban, que lo deben recordar cuando hablábamos en Grecia, en Roma, ¿no? De este surgimiento del retrato, pero que también en los pueblos más antiguos, y cómo esta permanente tradición de representar
Porque bueno, justamente si hay una primera imagen que observamos, de la que tenemos un primer género, podríamos decir, con el que nos acercamos, es con las imágenes de los rostros, ¿no? Es decir, el rostro de la madre, el rostro de lo familiar, es que permite esa identificación, ¿no? Con ese otro, ¿no? Ahí aparece esta relación con la otredad también, a partir de esta del género del retrato, ¿no? Por un lado psicológicamente, pero por el otro lado también con esta sobreabundancia, ¿no? de captar al ser humano, de captar al cuerpo del otro, ¿no? El tema es qué poses, desde dónde, cómo se construye ese retrato, ¿no? Puede ser un retrato de ciencia, en esta idea de captarlo para objetualizarlo, estudiarlo, desubjetivizarlo y construirlo en un mero objeto, en un mero vestigio, o captarlo para inmortalizarlo, construirlo en el héroe, construido en el modelo a seguir, ¿no? O ya sea los religiosos o los retratos, digamos, las pinturas religiosas o los retratos históricos, o captarlo para esta idea también para inmortalizarlo en el caso del uso de la fotografía o de un retrato doméstico, ¿no? Para el espacio interno, para no olvidar. Está, entonces, bueno, esta idea de una construcción de memoria. Pero bueno, ¿cómo se capta? ¿Desde dónde se capta? ¿Qué imagen me devuelve? ¿Qué imagen yo construyo de mí mismo a partir de esa visualidad? Tiene que ver con estos procesos de colonización del ver, con estos procesos de estas estructuras del mirar, como digo yo, aprendidas, construidas desde estas miradas que requerimos y necesitamos decolonizar, que necesitamos poner en cuestión, que necesitamos ser conscientes en función de ello. Bien, nada más.